Versículo 16 y 17, ¿ya lo tiene? Es nuestro texto base para hablar del maravilloso Espíritu Santo. San Juan 14, versículo 16 y 17, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador o ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Te damos gracias, maravilloso Dios, por tu presencia, por tu palabra, porque eres fiel a tus promesas, porque nunca fallas, Padre. Gracias por tu fidelidad tan grande a tus pactos, Señor. Gracias por vivir en este nuevo pacto, Señor. Gracias porque nos trajiste en este tiempo a esta tierra. Gracias, Señor, por cumplir el ministerio tuyo, Señor, y a poder contribuir, Señor, con tu ministerio en la tierra. Gracias, maravilloso Jesucristo, por ese sacrificio tan grande y perfecto que tú hiciste, porque llevaste no nada más los pecados, sino la enfermedad, la pobreza, la ruina y todas las maldiciones de la ley. Tú nos redimiste de ellas a causa que tú cargaste con ellas, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, el Señor. Tú eres de nuestras vidas, el Señor de esta reunión. Tú eres el que dirige cada acto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, el que nos das instrucciones, el que nos enseña tu palabra, el que nos guía y el que nos lleva a otro nivel superior de tu gloria, Espíritu Santo. Tu unción yo declaro sobre cada uno de nosotros. Tu unción, Señor, que siempre esté y repose sobre nuestras vidas, donde quiera que estemos. Declaramos, Señor, tu poder manifestándose y tu gloria, Señor, sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues este tema a veces lo vemos como un tema muy sencillo, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo les voy a dejar el otro ayudador o el otro consolador para que esté con vosotros. Y hay una promesa que dijo que era para siempre. ¿Lo puede entender? Cuando usted se sienta solo, deprimido, créalo que Él siempre está ahí, porque así lo dijo, que iba a estar para siempre. Pero fíjense bien, dijo que era el Espíritu de verdad. Si hay espíritu de verdad, significa que hay un espíritu de mentira, ¿verdad? ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando un brujo anda por allá según sanando a los enfermos, ese es un espíritu de mentira, no puede ser, es un espíritu engañoso del diablo que supuestamente sana, pero no sana. Es un espíritu mentiroso, porque de momento se ve que se va un dolor, por ejemplo, una dolencia, o se quita una llaga, pero al rato se lo lleva a la tumba ese espíritu inmundo, feo y apestoso. Créanlo, me ha tocado ver tantos casos en los brujos, que esos espíritus han según sanado a personas de una gangrena y al rato se suicidó la persona, se ahorcó, porque lo seguía por ahí un búho. Día y noche no lo dejaba y escuchaba una voz hasta que se suicidó. Entonces es el espíritu de verdad el que está con los que realmente creen en Jesucristo y su palabra. Entonces, fíjese bien, estamos formando a través del conocimiento de la palabra de Dios ministerios, porque realmente todos ustedes son un ministerio. Todos ustedes son un ministerio y tienen un ministerio en Cristo Jesús. Algunos a lo mejor van a tener un ministerio en su colonia, abriendo su casa y orando por los enfermos, un ejemplo, ¿no? Y viéndose milagros ahí, como vemos en la Plaza de Apatía, lo mismo, viéndose milagros en acción en esa casa donde usted abra y donde usted esté, donde usted lo inviten. A lo mejor en su colonia usted va a tener ahí su ministerio. En lugar de ir a buscar a la líder política del PRI o del PAN, van a ir a buscar a la hermana que ora por los enfermos, y ahí se van a amontonar los enfermos. Entonces, no necesariamente tiene usted que irse a Europa o a la India o a la China a predicar el evangelio, pues puede ser usted un ministerio en su propia colonia. Eso es importante entender, que la gente sepa: mira, ya voy porque ya Dios me va a sanar y voy a creer en Jesucristo para poder sanar. Entonces se le predica el evangelio, empezamos a ser personas salvas en el lugar donde estemos. Y otros a lo mejor se van a ir a otras ciudades, no sé,
Dios los va a enviar a lo mejor algún día a otra ciudad a predicar el evangelio y que se vean milagros y señales, porque esta palabra se tiene que extender, sea porque alguien se vaya, sea por internet, sea por todos los medios, pero toda la humanidad tiene que saber y conocer que Dios es bueno, conocer a Dios realmente quién es. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en ello, es nuestro ayudador. Cuando usted ore por un enfermo, no crea que es su poder, ni su unción, ni su palabrería, ni su gritería inclusive, me explico, sino es la unción del Espíritu Santo la que sana a los enfermos, es el mismo Espíritu Santo que está sobre su vida. Es importante entender ese principio importante, que el Espíritu Santo, si no fuese Dios, simple y sencillamente no haría milagros, así de sencillo. Pero es necesario que en base a la Biblia usted pueda identificar al Espíritu Santo, me explico, porque le van a contar cada historia del Espíritu Santo que a veces se va a ir de espaldas. Muchos dicen que es un ángel de sexo femenino, los gnósticos. Otros, como los testigos de Jehová, han dicho que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, es la fuerza de Dios, dicen ellos. No creen realmente, es como si fuera un airecito, para que usted me entienda, como si fuera un aire fuerte nada más el Espíritu Santo. Entonces realmente el Espíritu Santo no es la fuerza de Dios, Él es Dios mismo, con su fuerza, ¿verdad? Es diferente, Dios mismo haciendo milagros, Dios mismo con su poder haciendo señales extraordinarias. Ese es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dijo otro consolador? Porque es otro igual que Cristo Jesús, otro igual que Dios, es decir, Dios mismo se va a quedar, pero ahora en otra presentación, por decirlo así, para que me entienda, ¿sí? ¿Puede captar? Muchos decían, ¿cómo puedes entender la esencia de Dios? Pues así como entiendes que el agua, por ejemplo, cuando a veces está por allá en los cielos, está condensada. ¿Sí has escuchado eso, verdad? ¿Por qué cree que de repente cae granizo? El agua condensada, pero la misma agua diluida es diferente al hielo, ¿verdad? Pero así mismo, cuando usted le prende fuego al agua, se convierte en vapor. Y muchos han hecho ese tipo de comparación respecto al mismo Dios viviente, respecto a la Trinidad. En sí la palabra Trinidad no viene en la Biblia, nunca la va a encontrar usted que diga, a ver, la Trinidad de Dios, la palabra en sí Trinidad no existe, pero Jesús dijo en Mateo 28:19, dice: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces sí realmente habla de las tres personas de la deidad, un solo Dios manifestándose en tres personas, en tres etapas diferentes, por decirlo así, aunque el Espíritu Santo siempre se manifestó tanto Viejo Testamento como en la época de Jesús, como ahora en el Nuevo Testamento. La diferencia es que en el Viejo Testamento el Espíritu Santo tenía, por decirlo así, otras funciones, pero en el Nuevo Testamento ya vino la manifestación poderosa del Espíritu Santo, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Y para ello vamos a ver algunas cosas por ahí. En Isaías capítulo 63, para que usted vea lo que Dios hizo, lo que Dios puso en el pueblo de Israel. Isaías 63, ¿ya lo tiene? Fíjese bien, hablando de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel por allá en el Viejo Testamento. Isaías 63, versículo 7, vamos a leer por ahí en adelante. Dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades.
porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Fíjense, hay algo muy importante, que cuando estaba un hijo de Israel, un miembro del pueblo de Israel, angustiado, dice que Dios también estaba angustiado. ¿Se ha dado cuenta? Luego dice, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Fíjese todo lo que hizo Dios en los días de la antigüedad. Cuando habla de los días de la antigüedad, está hablando de lo que sucedió en esa época, pues en el pueblo de Israel, en la época de Abraham, de Isaac, Jacob, toda la época de los israelitas en ese tiempo que anduvieron en el desierto, todo ese tipo de hechos o actos está hablando lo que hizo Dios con ellos. Dice que los levantó, los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es decir, Dios tuvo clemencia, misericordia de todos ellos. Mas ellos, dice, fueron rebeldes, dice el versículo 10, e hicieron enojar, ¿qué? ¿Qué hicieron enojar? Su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ya lo explicamos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Espíritu Santo pelea con las personas que se vuelven o son rebeldes? Rebeldes significa que dejan de adorar a Dios y comienzan a hacer otras cosas, a adorar a otros dioses. Entonces dice que se enojó el Santo Espíritu de Dios. ¿De qué manera se enojó? ¿Cuál fue la consecuencia de su enojo? Se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿En qué sentido peleó? ¿Cómo entiende usted que peleó contra ellos? ¿De qué manera pelea? Fíjese bien, ¿de qué manera pelea? Vamos a San Juan capítulo 16. Siempre que usted quiera conocer una manifestación del Viejo Testamento, de una palabra de que el Espíritu Santo, por ejemplo, peleó contra el propio pueblo, por favor, verifique una función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Gracias por cubrir la cámara. Vea una manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, una función. Si usted quiere ver de qué manera puede pelear o pelea el Espíritu Santo, vea un hecho del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, correcto. Porque el mismo Espíritu de Dios, o la manera, es el mismo Espíritu Santo que estuvo con Israel, el mismo Espíritu Santo está ahora con nosotros, ¿verdad? ¿Está entendiendo ese mensaje, verdad? ¿Verdad que no es otro espíritu el que está con nosotros? Imagínense miles de años antes, el Espíritu Santo miles de años antes. ¿Lo puede captar? Es el mismo Espíritu Santo. Entonces fíjese bien. San Juan capítulo 16, ¿ya lo tiene? ¿Ya tiene San Juan capítulo 16? Para que usted entienda, mire, si el Espíritu Santo dice que peleó con ellos, tiene usted que saber, dice que se volvió su enemigo, ¿en qué sentido? Aquí, ahorita lo vamos a ver. De acuerdo a lo que en el Nuevo Pacto habla del Espíritu Santo, es lo mismo que en el Viejo Pacto. La diferencia es que en el Viejo Testamento hicieron alusión o referencia a una manifestación del Espíritu Santo de una manera diferente a como lo hacen en el Nuevo Testamento. Es decir, si en el Viejo Testamento dijeron que se les volvió enemigo, se puso contra ellos, ahora usted tiene que entender qué significó esa frase ahora en el Nuevo Testamento. Fíjese bien. Hablando del Espíritu Santo en San Juan 16, fíjense qué dice. Versículo 7. Pero yo os digo, dijo Jesús, la verdad. Pero yo os digo, ¿qué? La verdad. Eso dijo Jesús. Nunca nos mintió Jesús, ¿verdad? Os conviene, ¿cuál era la verdad? Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, Jesús dijo, yo lo voy a enviar. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces fíjese bien, ¿cuál es la diferencia entre una manifestación que se opone con el pueblo de Dios? En que en el Nuevo Testamento dice que él iba a convencer, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De qué manera iba a convencer al mundo el Espíritu Santo? Bueno, vamos a San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, usted va a entender de qué manera el Espíritu Santo iba a convencer. San Juan capítulo 3. ¿Qué cree que es el Espíritu Santo? Dice que convence, ¿verdad? Al mundo, ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, cuando usted va y predica el Evangelio, ¿qué cree que hacen las personas? Se les da el convencimiento, los empuja, por decirlo así, para que ellos, les dé el impulso, para que ellos crean en Jesucristo. Es lo que hace el Espíritu Santo, los convence. A través de la predicación de la palabra, usted les habla a las personas y él los, por decirlo así, pone un mensaje en su corazón. Inclusive la presencia del Espíritu Santo está con las personas ahí. ¿Cuántos saben que la presencia está? Una cosa es que la presencia esté con ellos y otra cosa es que habite dentro de ellos, es diferente. Una cosa es que la presencia esté con ellos del Espíritu Santo, que sientan su presencia, y otra cosa es que el Espíritu Santo esté sobre de ellos, es decir, que venga con poder, es diferente. Por lo tanto, ¿qué dice que el Espíritu Santo hace? Los convence, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿De qué manera los convence? De pecado, de juicio y de justicia, es decir, los convence para que reciban a Jesucristo el Salvador, para que al llegar a Cristo ellos sean salvos. Es la función del Espíritu, es una de las funciones más bien del Espíritu Santo. Es una de las funciones, ¿correcto? Y luego dice en San Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Jesús, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjense cuál es la condenación. ¿En qué sentido acaso Dios condena a las personas? No. ¿En qué sentido se refiere a condenación? Cuando se habla de condenación en la Biblia, usted va a entender que no se refiere a que alguien del frente le esté diciendo, si te pones aretes no vas a ser salvo, si no usas faldas largas no vas a ser salvo, si te pintas te vas a ir al infierno. O sea, no, esa es condenación de ley, condenación no bíblica, para que me entienda. La condenación según Dios es esta nada más, que usted entienda. Si hay algo en que Dios algún día le va a pedir cuentas al ser humano, es sobre esta situación nada más, fíjense. Y esta es la condenación, San Juan 3:19. ¿Cuál es la condenación, Jesús? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la única condenación. ¿Cuál es la condenación? Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no están en Cristo Jesús, para los que no están en Cristo Jesús, la única condenación es que Jesús vino a salvarlos. Y ellos dicen, fíjense, ellos dicen, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, decidieron seguir por su mal camino en lugar de seguir a Jesucristo. Esa es la única condenación. Que los hombres, vino el Espíritu Santo, los convenció, les dio el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia, pero a través de la predicación de alguien, pero ese dijo no, aún sintió la presencia del Espíritu Santo, pero dijo no, decido seguir mejor otra religión y no sigo a Jesús, el que me están predicando. Entonces esa persona que hizo, amó más las tinieblas, o inclusive dijo, no, pues usted se da cuenta en la Plaza Tapatía, ¿verdad? Que está uno predicando y otros pasan. Se están riendo de lo que está predicando. ¿Qué cree que está decidiendo esa persona? Está amando más las tinieblas que la luz. Es muy sencillo, ¿verdad?
¿Cuál es la condenación? Que Jesús vino al mundo a salvarlos y ellos decidieron, amaron más las tinieblas. No, pues mejor sigo con mis cosas. ¿Para qué me acerco a ellos? Es más, yo creo que quién sabe quiénes serán, unos charlatanes, yo creo, etcétera. Ellos aman más las tinieblas que la luz. ¿Qué cree que pasa si a una semana les sucede un accidente? ¿Qué cree que pasa? Pues pobrecitos se van al infierno, ¿verdad? Y esa es la condenación de Dios, que ningún ser humano va a decirle en el día del juicio, Dios mío, jamás escuché a ni un hermano predicando en la Plaza Tapatía. No van a decir ellos eso, jamás, porque escucharon el mensaje y decidieron no obedecer al mensaje de Dios. Por lo tanto, Dios va a decirles, como dice Romanos capítulo 3 por ahí, dice, ¿quién habla un poquito precisamente de parte de la condenación? Pues, ¿quién realmente se va a justificar a sí mismo? Pues dijo el apóstol Pablo, nadie podrá justificarse a sí mismo. O sea, nadie podrá decir, Dios mío, nunca me llegó el mensaje, ¿verdad? Y esa es la condenación, que los seres humanos no deciden irse por la luz que es Jesús, y de ellos deciden seguir en su camino desviado, ¿verdad? Que los lleva obviamente a las tinieblas, al mundo de las tinieblas y a una destrucción. Sin embargo, fíjense, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Los convence. ¿Estamos de acuerdo que los convence, ¿verdad? ¿De qué manera se pone contra ellos el Espíritu Santo? Viene, sienten su presencia, escuchan el mensaje de Cristo, el Espíritu Santo ahí les está hablando, pero están locos esos, mejor me voy, déjenme con mi religión, mejor les sigo por mi camino, están locos. Entonces, ya vino el Espíritu Santo, ¿en qué manera se pone o se hace enemigo de ellos? En que dice, mira, ya vine, pude estar contigo para que tú recibieras a Jesús, pero tú decidiste amar más las tinieblas, por lo tanto, dice que se vuelve enemigo. ¿En qué sentido? En que el Espíritu Santo, su presencia, deja de estar con la persona. ¿Está captando? Cuando el Espíritu Santo, existen, por decirlo así, 3 manifestaciones de su presencia. El Espíritu Santo redarguyendo al ser humano, convenciéndolo de pecado, de juicio y de justicia, significa que la presencia ahí está y la sienten y todo. 2, el Espíritu Santo cuando reciben a Cristo ya habita dentro de cada creyente. Usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo y que Jesús habita ahí en su corazón, ¿verdad? Y 3, el Espíritu Santo manifestándose sobre las personas, dándoles poder, autoridad, cuando son bautizados con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas, que es solamente una manifestación del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces son 3 manifestaciones diferentes. En el mundo, ahí está Él, inclusive muchos hasta derraman lágrimas, se han dado cuenta, ¿verdad? Derraman lágrimas y todo, reciben el milagro, inclusive muchos creen en Jesús porque sienten la presencia del Espíritu Santo, creen en Jesús. Y es el convencimiento que da el Espíritu Santo. Se vuelve enemigo cuando ellos le dan la espalda a Cristo Jesús y dice, en pocas palabras, el Espíritu Santo los deja que hagan lo que decidan porque les da un libre albedrío. Si Él decide por las tinieblas, yo los dejo, y se vuelve enemigo significa que ya su presencia no va a estar ahí convenciéndolo. ¿Me explico? De esa forma. ¿En qué otro sentido se puede volver un enemigo o alguien que se opone contra el mismo ser humano, contra el pueblo? Hablando de los hijos de Dios. El Espíritu Santo, sabe usted que es nuestro guía, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Es nuestro maestro. ¿En qué sentido se opone contra una persona? En que, mira, ya alguien me está enseñando la palabra y me dice que Dios es bueno. Alguien me está diciendo que Dios no puede ser el causante de los males. Sin embargo, yo puedo ser a lo mejor yo un creyente, o la persona puede ser un creyente, pero dice, mira, lo que pasa es que en mi religión anterior me enseñó tal líder de la iglesia que Dios sí era un Dios castigador y que me probaba con cosas malas. El Espíritu Santo ya fue mi maestro, me dio una instrucción a través de un maestro la palabra. Me dio una enseñanza pues de que Él no era el malo de la película. Y me dieron pruebas bíblicas de que Dios es bueno, que Dios no castiga con males. Sin embargo, a pesar de todo, como ya traía una información en mi mente, bueno, decidí creer lo que ya me habían dicho antes. Digo, bueno, pues yo prefiero mejor decidir creer que Dios de vez en cuando me puede probar con la muerte de un hijo, etcétera. Se enlaza a las personas con los dichos de su boca y al rato viene el diablo. Entonces sí le dan un lugar al diablo para que destruya a su hijo. Sucede algo con su hijo,
Dios se han dado muchos casos, ¿sabía usted? Se han dado muchos casos de hijos de hermanos en Cristo que han muerto. De repente muere el hijo. Eso, mira, me pasó en Los Mochis ver a uno que era director de un periódico cristiano. Se llama, ¿cómo se llama el periódico cristiano? El Informador. No, ese es de aquí, ¿verdad? El Informador Cristiano. Bueno, el caso es que se llama El Mensajero, algo así, ¿no? Ahí en Los Mochis. Y ese periódico, ahí trabajaba un hermano en Cristo que en un momento dado escuchó pues que no era Dios el causante de los males, y un tiempo estuvo en Palabra de Fe. Se retiró de ahí y en un momento dado él llevó a su hermano también para que creyese que Dios era bueno, pero por una u otra cosa la persona esta se cerró a decir: no, es que yo no puedo concebir que Dios sea bueno, no me cabe en mi mente que Dios sea bueno, y empezó a creer lo de una traducción, y no puedo concebir que Dios no sea bueno. El caso es que él llevó a su hermano y también creían lo mismo. Decidieron ellos seguir creyendo que Dios era el enfermador, el que los probaba con males, el que de repente se los quería matar y cuando quería se los llevaba al cielo. Entonces, al tiempo su hermano se suicidó su hermano. ¿Y sabe por qué se suicidó? Porque el pastor le dijo que entraran en un ayuno de 15 días. Fíjense, eso es una condenación de acuerdo al diablo. Y como no cumplió él el ayuno, duró 7 días con el ayuno, y según al no terminar el ayuno de 7 días, de 15 días, perdón, se sintió condenado porque creía que le había fallado a Dios. Y se colgó en un árbol allá en el Fuerte, Sinaloa, porque no cumplió con un ayuno. Imagínense, esa condenación esa condenación es según el diablo. No puede alguien sentirse condenado y creyéndole que le falló a Dios porque dejó de tragar, porque me entienda. ¿Me explico? Se escucha irónico, pero es un caso triste que han muerto muchos hermanos en Cristo porque los han condenado porque no terminan un ayuno. Oye, no terminaste el ayuno, pues ya duraste 7 días, pues trágate lo que quieras. ¿Me explico? Pero no los condenaban que porque le fallaron a Dios. Imagínense. O sea, fallarle a Dios porque dejé de comer, ¿cómo que le van a fallar a Dios? Si a Dios se le agrada por fe, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me explico? A la Plaza Tapatía fue una persona. No me acuerdo. El señor que venía con oprimido, ¿no? Y que oramos por... también está enfermo el oído. En ese momento sanó el oído. Bueno, sí está yendo todos los sábados, pero me sorprendió que haya sanado el oído porque no me acuerdo de orar por su oído. ¿Pero en la semana o en ese día? El mismo día sanó del oído. Pero nunca dio testimonio del oído, ¿verdad? Ajá. Pero según yo habíamos orado porque estaba depresivo y algo por el estilo. También su oído tapado. Mire, no sabía ese milagro. Qué bueno. Entonces él se sentía condenado porque en su mente vino un pensamiento y tenía un pecado en su pensamiento y por eso se sintió condenado. Pues sí, y él no era creyente antes, ¿no? Empezó a creer en Jesús. Se había retirado por el pecado. Entonces ya era creyente. Fíjese, se sentía condenado por un pecado. Bueno, entonces el que condena de acuerdo a eso es correcto. Bueno, no es correcto que estemos pecando, ¿verdad? Pero también tenemos, dice, abogado para con Dios, y si pedimos perdón, dice, más bien si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, Dios nos perdona instantáneamente, ¿me explico? Sin embargo, este caso que le estoy platicando es de una persona que se sintió condenado por una situación de que le falló a Dios en un ayuno, y se ahorcó, fíjense, se ahorcó. Entonces,
es un caso muy importante entender esto. Él ya había escuchado que Dios era bueno, porque inclusive yo platiqué con él, era una persona así con lentes, se veía así muy, ¿cómo le puedo decir? Como un tipo nerd, pues un estudioso de la Biblia, y siempre llevaba su Biblia bajo el hombro, bajo el brazo ahí, y se veía que estudiaba la Biblia, que amaba a Dios inclusive. Pero platiqué un ratito con él, le dije Dios es bueno, y no me acuerdo qué más le dije, algunas citas bíblicas, y ya no lo volví a ver. Lo último que supe de él es que se había suicidado, se había ahorcado. Entonces, que el Espíritu Santo vino una vez a él y a su hermano, y su hermano duró con nosotros como 6 meses en palabra de fe, y yo le decía Dios es bueno, y es que no puedo concebir que Dios sea bueno, es que Dios no es el causante de las catástrofes, es que no lo puedo concebir. Él me decía que no podía, o sea, su mente estaba tan programada que no podía desprogramar la idea de que Dios era malo, pues. Y mejor se retiró de la iglesia de palabra de fe y ya se fue a otra iglesia donde él estaba originalmente, donde le decían que Dios sí mataba y enfermaba. Entonces, al tiempo se ahorcó su hermano. Fíjense lo que trajo como consecuencia. El Espíritu Santo, ¿ustedes creen que no fue su guía y su maestro cuando me utilizó a mí, pues, para decirle a él, en base a la Biblia, que Dios no era el que hacía los males? Exactamente. ¿En qué momento se hizo enemigo el Espíritu Santo? En que vino a ellos, trató de convencerles, les enseñó, diciéndoles, mira, yo no soy el malo, yo soy el bueno, a través de la palabra de Dios, y a pesar de todo rechazaron ese mensaje. Al tiempo se ahorcó su hermano, y quién sabe realmente cómo estará él ahorita, la persona que está con nosotros. La verdad no sabemos cómo está, en qué situación, pero regularmente la mayoría que creen que Dios enferma y mata, pues siempre están enfermos, nunca sanan casi de enfermedades. Entonces el Espíritu Santo se volvió un enemigo. O sea, era una función del Espíritu Santo el hablarle su palabra, el redimirlos, como dijo con el pueblo de Israel, pero se vuelve enemigo con ellos. Es decir, Dios no puede continuar toda la vida diciéndoles a ellos eso, porque ya les dijo por una persona, les dijo por otra, y ellos continuaron con su camino rebelde, para que usted entienda. ¿Sí está captando, verdad? Otro caso muy importante que hemos visto ya con hermanos en Cristo, unos hermanos que tuvieron, bueno, es gran parte de lo que usted va a entender de una función del Espíritu Santo como guía o como maestro. Él es maestro, ¿sabe que él es maestro? Él, cuando usted lee la Biblia, él lo guía para que usted tenga la comprensión, el entendimiento correcto de las Escrituras, ¿sí? Pero también dice que él constituyó a pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, etcétera, con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así hasta que lleguemos a la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios, dice Efesios 4. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es también constituir ministerios con la finalidad de que les enseñen a ustedes. Yo estoy siendo enseñado por el Espíritu Santo a través de otros ministerios, pero yo también les enseño a ustedes, o el Espíritu Santo me utiliza a mí para enseñarles a ustedes. Esa es otra manera en que Él es nuestro maestro. ¿Está captando? Porque muchos dicen, no acepto ir a una iglesia, yo espero que el Espíritu Santo nada más sea mi maestro, yo leo la Biblia y no acepto que nadie me enseñe. Entonces no puede ser una guianza correcta, porque el corazón de la persona no está conforme al corazón de Dios. El corazón de Dios es que diga, bueno, yo ya instituí toda una doctrina que viene desde finales de 1800, yo empecé a utilizar hombres diciéndoles, como un hombre llamado Wigglesworth, a principios de 1900, este hombre que se veían milagros impresionantes, creo que en Estados Unidos, ¿no? Y este hombre llamado Smith Wigglesworth, Dios lo utilizó para decir que la cita bíblica, más bien Dios le dio la cita bíblica de Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces él entendió que los que estaban oprimidos eran por el diablo, y él entendió que si Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, significa que con ese poder anduvo haciendo bienes, nunca anduvo haciendo males el Espíritu Santo. ¿Está captando? Por eso el caso de Ananías y Zafira, que lo hemos leído, usted no va
usted lo debe entender, que el Espíritu Santo no fue el que los fulminó en ese momento, porque dice que a través del Espíritu Santo, a través de su unción en Jesús, anduvo haciendo bienes Jesús, porque el Espíritu Santo hacía puros bienes, no hacía males. Inclusive en Lucas capítulo 9, yo creo que lo vamos a leer. ¿Qué les parece Lucas capítulo 9? Para que usted entienda este mensaje. Fíjense lo que les dijo Jesús a los mismos discípulos. Lucas capítulo 9 es un hecho trascendental. Jesús iba de camino de Capernaum a Jerusalén. Lucas capítulo 9. Fíjese lo que dijo Jesús en el capítulo 43. Las personas que se admiran de Dios no se admiran porque dicen que Dios castiga, enferma, no. Fíjense por lo que se admiran. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Por qué de qué cosas cree que se admiraban? ¿O qué cosas vieron esas personas que se admiraban de la grandeza de Dios? ¿Por qué cree usted? Por los milagros que hacía Jesús. ¿Qué milagro cree usted que acababa de hacer Jesús para que se admiraran de la grandeza de Dios? ¿Qué milagro cree? Jesús sana a un, ¿qué dice? Muchacho endemoniado. ¿Está captando? Entonces, cuando sana a ese muchacho endemoniado, dice que todos se admiraban de la grandeza de Dios, de la grandeza para hacer bienes. ¿Está entendiendo el mensaje? De la grandeza para hacer bienes. Entonces dice, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Fíjense lo que dijo Jesús. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Por favor, si tienes cerilla en tus oídos, lávatelos, quítatela. Eso dijo Jesús, en otras palabras. Es decir, por favor, pon atentos tus oídos naturales y tus oídos espirituales. Por favor, está atento a esto. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, pues porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ustedes entiendan este mensaje. Haced ustedes que penetren bien este mensaje. Sigue Jesús leyendo el mensaje en Lucas capítulo 9, 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí,